Hey, buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de la serie Una visión del futuro para sus hijos. Mi nombre es Ana Pacheco y soy una especialista en recursos para familias aquí en el Centro PIL. Y conmigo se encuentra en la tarde de hoy mi compañera de presentación, Carmen. Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Román y también soy una especialista de recursos para familias aquí en el Centro PIL. Ok. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que la próxima hora tengamos una conversación beneficiosa y productiva con relación a este periodo de transición de nuestros jóvenes a la vida adulta. Carmen, ¿puedes pasar la diapositiva? Esta tercera sesión, el título es Un plan de transición no es solo un formulario, ¿verdad? Hemos estado hablando de transiciones desde intervención temprana al kindergarten. Hablamos en la sesión anterior sobre los fundamentos, ¿verdad? Cuando nuestros jóvenes están en ese periodo de adolescencia y qué quiere decir ciertos conceptos fundamentales que vamos a revisar en unos minutos. Pero sin antes vamos a hablar sobre la misión del PIL Center. La misión del el Centro PIL es educar y capacitar a las familias para que los niños, adolescentes y jóvenes adultos con discapacidades y o necesidades especiales lleven vidas enriquecedoras y activas como miembros plenos de sus escuelas y comunidades. En la tarde de hoy tenemos varios objetivos. Vamos a repasar definiciones y regulaciones que son importantes en este periodo de transición, discutir la importancia de tener una visión para guiar ese plan de transición, describir cuáles son las áreas a considerarse en ese proceso de planificación, explorar lo que significa vida independiente, ¿verdad? Y también hablar sobre recursos de apoyo para resultados satisfactorios en ese periodo de transición. En la presentación anterior, hace 2 semanas, la presentación titulada El proceso, el programa el programa educativo individualizado dirigido por los jóvenes, hablamos de estos 4 conceptos principales. Hablamos de cuán importante es la visión con relación al futuro, las expectativas, ¿verdad? La visión es, en otras palabras, una declaración que se presenta por escrito al equipo de la escuela o a cualquier otro equipo de servicio en donde su joven esté recibiendo servicio con relación a sus sueños, a sus metas, qué es importante, cuáles son sus habilidades. Y esa visión es sumamente importante y los exhorto a que escuchen esa presentación porque estuvimos hablando en detalle cuán importante es este concepto. La participación familiar, cuán importante es ese proceso, nuestra participación como miembros familiares en el proceso de transición y de desarrollo de nuestros hijos, ayudarlos, apoyarlos. La determinación propia y el concepto de autodefensa, lo que llamamos abogar, ¿verdad? Saber nuestros derechos. Estos son 4 conceptos principales que los hablamos en detalle en la presentación anterior y por favor los exhorto a que, ¿verdad? A que revisen, escuchen esa presentación. Ahora bien, en el proceso de transición, estamos hablando, queremos enfatizar cuál es el propósito principal de la ley IDEA. Y la ley IDEA quiere decir el acta, ¿verdad? La ley de educación para individuos con discapacidad. Se conoce como IDEA por sus siglas en inglés. Pero, ¿qué es lo que dice la ley? Déjeme disminuir un momentito esto aquí. Ok. Dice garantizar que todos los individuos con discapacidades tengan acceso a una educación pública, gratuita y apropiada, que enfatiza educación especial y servicios relacionados diseñados para satisfacer sus necesidades únicas y prepararlos para una educación superior, empleo y vida independiente. Lo que quiere decir es que cuando nuestros hijos
con discapacidades son encontrados elegibles para recibir servicios de educación especial, ¿verdad? En las escuelas, la ley principal que protege ese servicio es esta ley, ¿verdad? Y la intención de esta ley es la que yo acabo de mencionar y la que tenemos en pantalla, ¿verdad? Es ayudarlos a satisfacer todas esas necesidades identificadas porque la misión es prepararlos para una educación, luego educación postsecundaria o educación superior, empleo o vida independiente, cualquiera que sea la decisión de ese joven. Ahora bien, ¿qué es transición? ¿Verdad? En los pasados mes y medio hemos estado hablando de transición y la realidad es que transición es cambio. Cuando escuchamos este concepto, estamos hablando de cambio. Algo va a cambiar. Vamos a pasar de una situación o de un estado o de una faceta a otro, ¿verdad? Ahora bien, Carmen y yo en el proceso de buscar definiciones, ¿qué quiere decir realmente transición para nosotros ir entendiendo este proceso? Estamos hablando de un proceso de transición verdaderamente exitoso. Es el resultado de una planificación integral en equipo, impulsada por los sueños, los deseos, habilidades de los jóvenes. Un plan de transición proporciona la estructura básica para preparar a una persona para vivir, trabajar y desarrollarse plenamente en la comunidad de la manera más completa e independientemente posible. Esta definición, ustedes tienen la referencia, viene de la guía de servicios postsecundarios del gobierno federal. Ahora bien, en Pensilvania sabemos que la edad de transición para comenzar esta conversación en el programa educativo individualizado comienza a la edad de los 14 años. Hay otros estados que posiblemente comienza a los 16, pero en Pensilvania específicamente, para los estudiantes que tienen 14 años de edad o más, un plan de transición que incluye metas postsecundarias medibles y apropiadas relacionadas con la capacitación, educación, empleo y cuando corresponda habilidades para la vida independiente. Valga la aclaración, Ana, que también esto no se puede confundir con otros tipos de edades que hay dentro de otras facetas o organizaciones o departamentos gubernamentales aquí en Pensilvania, como decisiones médicas, eso también tiene otro tipo de edades. Eso siempre es bueno aclarar eso. Gracias, Carmen. Bueno, abundando un poquito más en el comentario que Carmen nos acaba de hacer, cuando nuestros hijos están en ese proceso de transición, ¿verdad? A la edad de los 14, el equipo del programa educativo individualizado comienza a hablar de las preferencias, de los intereses, ¿verdad? Para el área de estudios postsecundarios, empleo o vida independiente. Sin embargo, hay otro proceso que sucede con nuestros jóvenes cuando ellos están entrando, acercándose a la edad de los 18 años. Y un proceso por el cual pasamos nosotros los padres, porque yo pasé por ese proceso con mi hijo, es que existen diferencias entre los derechos legales de un estudiante y los derechos de un individuo en el sistema de adultos, ¿verdad? Y una de las edades más significativas para nuestros hijos es cuando cumplen 18 años, cuando se están acercando a esa edad. ¿Y qué cosas básicas implican cuando nuestros hijos se están acercando a la edad de los 18 años? Hay responsabilidades legales, porque como mencionó Carmen anteriormente, dependiendo del sistema de servicio, el sistema como por ejemplo la administración para la administración del seguro social, nuestros hijos se convierten en adultos a la edad de 18 años, independientemente de la capacidad que tengan o de la severidad de la capacidad, de la discapacidad. Legalmente se convierten en ese sistema en una entidad separada de nosotros los padres. Para el sistema educativo, nosotros los padres todavía en Pensilvania tenemos la oportunidad de tomar decisiones hasta que ellos tienen la edad de los 21 años.
Para el sistema de asistencia médica, el gobierno federal determina que un individuo con discapacidades es un niño hasta la edad de los 21. Sin embargo, para otro sistema es diferente, ¿verdad? Todos sabemos, por ejemplo, a la edad de los 18, un adulto es autorizado a tomar bebidas alcohólicas. Sin embargo, hasta la edad de los 21 no les es permitido, ¿verdad? Fumar, si esa es la determinación o la decisión. Pero lo más importante que nosotros debemos de recordar e ir aprendiendo en este proceso de transición es que en un momento dado nosotros los padres tenemos también que aprender sobre cómo los diferentes sistemas de servicios tratan a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando se están acercando a esa edad de los 18 años. Hay leyes que los protegen contra la discriminación, ¿verdad? Mencionamos hace 2 semanas sobre la ley americana de discapacidad que los protege le da ciertas protecciones, ¿verdad? Ciertos acomodos. La ley de discriminación, ¿verdad? La sección 504. También aquí comenzamos el proceso de decisiones legales, decisiones financieras, decisiones médicas. Por ejemplo, si el joven recibe el beneficio de lo que se llama el ingreso de seguridad suplementario, como lo conocemos SSI o SSI, eso quiere decir que a los 18 años ese individuo si toma la decisión, necesita solicitarlo nuevamente porque a la edad de los 18 años la Administración de Seguro Social entiende que la categoría de discapacidad tiene otros estándares y determinaciones. Eso es más o menos uno de los ejemplos. También comenzamos la oportunidad de tener una identificación legal. Hay jóvenes con discapacidades que eventualmente tienen la oportunidad de adquirir una licencia de conducir. Eh, Otros tienen una identificación legal del Estado. Aquí en Pensilvania, a través del Departamento de Transportación, desde la edad de los 10 años, usted puede comenzar el proceso para obtener una identificación legal del Estado. Y esto es sumamente importante. Todo el mundo debería, de verdad, debemos de tener una identificación. Hay Yo otro aspecto. siempre, yo siempre les recomiendo a los padres, discúlpame la interrupción, Ana, que Ujú. tengan un archivo organizado, porque todo esto se puede confundir y no tan solamente confundirse, entrelaza. Cuando ustedes dependen de identificaciones y de documentos que van de un departamento a otro, a una agencia, a la escuela, la importancia de mantener un archivo organizado es de sumamente intensidad, ¿no? Porque si, por ejemplo, si no te mantienes el archivo organizado y necesitas documentos y no sabes dónde se encuentran, puedes extraviarlo o puedes confundirte en los procesos cuando te los pidan o cuando se... Estás en mute, Carmen, no sé qué pasó. ¿Me escuchas Ok, ahora? ahora. Todo lo que dije no se escuchó. No, solamente las últimas palabras. Solamente. Estaba explicando, ¿verdad?, que es sumamente importante tener los archivos organizados porque todos estos documentos se entrelazan. Entonces, cuando no mantenemos esos archivos, esas documentaciones de tan importancia por edad, por diferentes agencias, se intensifica, ¿verdad?, el tener el proceso tan abrumador a veces. Yeah. Es importante que nosotros comencemos ese proceso de aprendizaje, de aprender, de concientizar cuáles son los diferentes sistemas de servicio que están vigentes, que están actualmente sirviendo a nuestros hijos y cuál sistema de servicio, cómo ese sistema de servicio va a cambiar o cuáles son las nuevas reglas cuando ese sistema identifica a nuestros hijos como una entidad legal, como un adulto. En el sistema de educación estamos acostumbrados a escuchar que mi hijo tiene derecho a una educación pública, gratuita y apropiada, ¿verdad? Porque necesidad identificada es un derecho satisfacer esa necesidad. Sin embargo, en el sistema de adulto, las cosas comienzan a cambiar un poco porque hay un proceso de elegibilidad y muchas veces
ese proceso no solamente la elegibilidad es importante, a veces para recibir servicios hay listas de espera o no hay fondos disponibles. Por lo tanto, el sistema de adulto trabaja diferente al sistema educativo. Bueno, en la planificación de la transición comenzamos a hablar sobre tres planes principales, ¿verdad? Eh, ¿Puedes pasar la diapositiva, Carmen? Gracias. Tenemos tres planes principales que típicamente escuchamos sobre esto. Planificación enfocada en la persona, plan de educación individualizado, específicamente en este caso el plan de transición y el plan de apoyo individual. La planificación enfocada en la persona, vamos a hablar un poquito más en detalle, pero esos son muchas veces los planes más comunes que vamos a estar expuestos o que vamos a escuchar. El plan centrado en la persona, ¿qué quiere decir esto? Para muchos de nosotros, posiblemente, o para muchos de ustedes, es la primera vez que escuchan un plan centrado en la persona. Y recuerdo la sensación cuando hace muchos años alguien me dijo, tenemos que sentarnos y hacer y elaborar, desarrollar un plan centrado en la persona para tu hijo. Esto es un plan desarrollado que es específico para ese individuo. Ese individuo, los que estamos alrededor apoyando, ¿verdad? Lo que hacemos es apoyar a ese individuo y la conversación va para descubrir qué es importante en la vida cotidiana de nuestro joven. Ir en torno, por ejemplo, qué le gusta, qué no le gusta, metas, los sueños, las habilidades, sus intereses, sus expectativas para el futuro, para no solamente para el futuro, sino para el tiempo, para su vida cotidiana. Es creado por un equipo de personas que conocen y se preocupan por la persona. He sabido que no es muy común, pero hay facilitadores que se dedican a desarrollar este tipo de planes, ayudar a la familia a desarrollar este tipo de planes. Sin embargo, yo creo firmemente que nosotros, la familia, eh, parte del proceso de crecimiento con nuestros hijos es desarrollar nosotros nuestro propio equipo. ¿Cuáles son las personas que realmente conocen a nuestro hijo? Desde los familiares, los hermanos, primos, inclusive amistades, ¿verdad? Alguna otra persona en una agencia y la familia tiene la habilidad de hacer lo que se llama un círculo de amigos, ¿verdad? Y crear su propio equipo y ir desarrollando, vamos a hablar de las cosas positivas. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son las expectativas? Es el primer paso hacia una vida de autodeterminación. Y quiero recordarles que todo esto es un proceso. El proceso de transición es un proceso de cambio. ¿Ok? Bueno, uno de los planes más importantes en esta planificación de transición es el programa educativo individualizado, pero aquí vamos a enfatizar la parte del plan de transición que está dentro, ¿verdad? Que forma parte del plan educativo individualizado. Y ese plan de transición está enfocado y dirigido por el estudiante en donde se comienza a hablar, este es el equipo de la escuela, junto con los padres y el estudiante, sobre los intereses y las preferencias, sueños y deseos, fortalezas y necesidades, sobre esa individualidad. Eh, Muchos de ustedes van a observar que cuando nuestros hijos cumplen la edad de los 14 años, en la invitación para las reuniones de la escuela, el estudiante va a ser el invitado, ¿verdad? Eh, También ustedes escucharán que el estudiante va a ser invitado, pero el estudiante no tiene que asistir. Y eso lo he escuchado yo más frecuente de lo que realmente me gustaría. Y ustedes los que han trabajado con nosotros con anterioridad en el Field Center saben que nosotros promovemos y motivamos a las familias a que involucren a sus hijos en las reuniones del programa educativo individualizado mucho antes de la edad de los 14 años.
para presentarse, para que el personal del equipo que se va a sentar a tomar decisiones, ¿verdad? A discutir las necesidades y tomar decisiones sobre los servicios, conozca y vea en persona a nuestros hijos. Enfatizamos y motivamos mucho a la audiencia hace semanas a que exhorten y faciliten la participación de nuestros hijos en ese proceso. Ahora bien, en el proceso del desarrollo de ese plan de transición, ¿verdad? Aparte de que vamos a hablar de intereses y de metas, hay un proceso de evaluación. Hay evaluaciones para identificar metas, para identificar esos intereses, ¿verdad? Esto forma parte. Estas son evaluaciones que vamos a tener ejemplos, un listado de ejemplos de esas evaluaciones. Y esta información, este proceso de evaluación es importante porque va a coleccionar, ¿verdad? Vamos a recibir información sobre los intereses de ese estudiante y esa información va a estar en los niveles presentes de ejecución del programa educativo individualizado de ese plan. Hay un aspecto sumamente importante y es la declaración de preocupaciones de los padres, ¿verdad? De los encargados, de las familias. Nosotros ensoltamos esta declaración que la presenten por escrito cuando ustedes van para esa reunión anual o para cualquier otra reunión con el equipo en donde van a haber cambios, porque hay nuevas situaciones, ¿verdad? Que hay que dialogar. Así que esa declaración de esas preocupaciones es sumamente importante porque esa es su aportación en ese documento. Y ustedes, para nosotros los que hablamos y escribimos, ¿verdad? Español, ustedes pueden presentar esa declaración en español y la escuela, ¿verdad? Puede traducir esa declaración para incluirla en el documento. Carmen, ¿tienes algún comentario hasta ahora? No, me quitaste el pensamiento de la mente acerca del lenguaje nativo y el lenguaje de comunicación para nosotros y también darles una pequeña, como un pequeño food for thought, algo para pensar. Acuérdense que aunque nosotros los padres tenemos muchas preocupaciones, ¿verdad? Hay muchas metas que idealizamos dentro de lo que queremos para nuestros hijos, la contribución de nuestro individuo es sumamente importante porque a veces cosas que nosotros queremos no es las que ellos quieren. Y eso, yo tengo ya una adolescente con necesidades especiales y dentro de mi cultura hispana, de mamá oso, de ser mamá puertorriqueña, a veces se me hace un poquito difícil, no se lo voy a negar, cuando yo escucho ciertas ideas o ciertos planes para el futuro y me rasco la cabeza y digo, pero eso no era lo que yo tenía pensado, ¿verdad? Porque pienso, no de una manera egoísta, pero de una manera sobreprotectora sobre mi hija. Y entonces mi hija entonces me sorprende con cosas, ideas y metas que ella tiene para su propia vida. So, a veces nosotros dentro de la sociedad hispana, comunidad hispana, a veces se nos hace un poquito difícil como que separar esa preocupación y esa sobreprotección, pero es importante porque estos planes y estas metas se diseñan alrededor de. Ok. Gracias, Carmen. Tenemos ejemplos de evaluaciones que se pueden llevar a cabo durante este periodo de transición. Por ejemplo, encuesta al estudiante. Es importante, ¿verdad?, apoyar a nuestros hijos en ese aspecto. Entrevistas a las familias, hay observaciones. Las observaciones no solamente son exclusivas del ambiente escolar. Acuérdense que transición es escuela, es comunidad, es hogar, ¿verdad? Hay diferentes, por ejemplo, algunas de las evaluaciones que ven de los ejemplos que ven en pantalla que son llevados por que son conducidos por los psicólogos, como por ejemplo la evaluación ecológica, la evaluación funcional de conducta. Ellos llevan también a cabo pruebas sobre logros y conocimientos. ¿Okay? Pero esos son ejemplos que ustedes los van a recibir cuando reciban los materiales de esta presentación, pero es que es importante para que ustedes tengan una idea de que durante el proceso de transición, de esa planificación con el equipo escolar, se pueden llevar a cabo evaluaciones para saber los intereses y las preferencias para educación postsecundaria y empleo de nuestros hijos. Continuamos. Entonces,
En este proceso de plan de transición hay tres aspectos sumamente importantes, ¿verdad? Hablamos sobre educación postsecundaria, empleo y vida independiente. Esas son las tres áreas principales en el plan de transición del programa educativo individualizado. Ahora bien, cuando el equipo con ustedes, la familia, el estudiante, deciden, ok, mi hijo ha expresado que él quiere ir a colegio, ¿verdad? Entonces, o que quiere también recibir instrucción técnica o vocacional para un posible empleo, o está interesado en vida independiente, ¿verdad? Eh, sea el área que esté identificada en ese momento, se desarrolla una meta. Y cuando desarrollamos una meta, es importante tener en consideración que al menos una actividad para esa meta necesita identificarse. ¿Ok? Repetimos, hay tres áreas importantes en el plan de transición educativo: educación postsecundaria, empleo y vida independiente. El joven, en conjunto con el equipo, va a decidir cuáles son las áreas, si son las tres áreas o si son educación o empleo, y no quiero hablar de vida independiente o solamente quiero hablar de empleo, ¿ok? Pero cualquiera que sea, hay una meta que se va a desarrollar y al menos una actividad en esa meta necesita ser discutida e identificada por el equipo. Entonces vamos a tener en pantalla, esto es un ejemplo de una meta. Los que están viendo la presentación tienen la oportunidad de ver la pantalla. Ven que tenemos cuatro rectángulos, ¿verdad? Y tenemos toda una serie de flechas, pero las flechas van de derecha a izquierda. Típicamente nosotros vemos las flechas de izquierda a derecha, pero porque vamos a mirar el último cuadro que dice veterinario. Esto es un ejemplo de una meta. Por ejemplo, yo quiero ser veterinaria. Ese es mi meta o ese es el resultado que yo quiero adquirir. ¿Qué sucede antes de yo obtener el título de veterinaria? Estuve en la escuela o en la universidad estudiando por 4 años para ser veterinaria. Ahora bien, ¿qué sucedió antes de yo llegar a la escuela de veterinaria? Estuve en la universidad haciendo cursos, no sé, de biología o de química o los requisitos necesarios para yo poder ser admitida a esa escuela de veterinaria. ¿Y qué sucedió antes de esos 4 años de universidad? Mi graduación de la escuela secundaria. ¿Ok? A veces, cuando miramos hacia el futuro, ¿verdad? Pensamos con el fin al final, ¿verdad? ¿A dónde yo quiero llegar? Y cuando yo determino a dónde yo quiero llegar, que en este momento, en el ejemplo que tenemos en pantalla es que yo quiero ser veterinaria, ¿qué yo necesito hacer para yo poder llegar y cumplir esa meta? Vuelvo y les repito, esto es un proceso. Lo más importante es ustedes estar conscientes cuáles son las expectativas, cuáles son la visión del estudiante, la visión de la familia y trabajar en conjunto con el equipo. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, hay jóvenes que han expresado que quieren eh, estar en la escuela de cosmetología, ¿verdad? Eso posiblemente implica tener una licencia. Si eso implica tener una licencia, eso quiere decir que nos tenemos que preparar en cómo saber tomar un examen, ¿verdad? Leer, comprender, contestar, entrevistas. Todo eso son actividades que se necesitan llevar a cabo antes de yo obtener la meta final. En pantalla pasamos a verdad cuán importante estamos hablando del término meta. Y tenemos una información bien básica de qué es lo que quiere decir una meta, cómo desarrollar una meta medible. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el programa educativo individualizado, en ese plan de transición, se van a desarrollar metas. Y las metas tienen ciertas condiciones para nosotros saber que son unas metas bien estructuradas y que nosotros
tenemos el inicio, ¿verdad?, de esa meta y cuándo es la expectativa de que esa meta se va a cumplir. Estamos hablando de condición, tenemos el nombre del estudiante. El comportamiento claramente definido es qué es lo que ese estudiante va a hacer. Va a leer, va a aprender a contar, qué específicamente ese estudiante va a llevar a cabo. Va a aprender a organizar ciertas cosas, a identificar algo bien estructurado. ¿Qué es lo que ese estudiante va a hacer? Y los criterios de funcionamiento, en otras palabras, es cómo nosotros vamos a evaluar lo que el estudiante va a hacer. ¿Qué también lo va a hacer? Por ejemplo, va a intentarlo 4 veces. La expectativa es que de esos 4 intentos, él cumpla con 3 intentos. Por ejemplo, ¿cuán consistente? Si tiene que llevarlo a cabo cada vez que ese intento se lleve a cabo, o solamente el 50%, la mitad del tiempo. ¿Con qué frecuencia nosotros vamos a monitorear eso? Para aquellos que quieran información un poquito más detallada sobre el desarrollo de las metas, los exhorto que vayan a nuestro website en el Centro TIL y pueden buscar Feria de Verano 2023. Tenemos 2 capacitaciones totalmente en español de 1 hora cada una, en donde hablamos sobre el desarrollo del programa educativo individualizado. En pantalla tenemos opciones típicas que ustedes pueden comenzar en esa conversación. Opciones típicas en términos de transición, estamos hablando de educación continua, empleo o trabajo voluntario. Participación en la comunitaria, estamos hablando de amigos, socios, colegas, compañeros, socialización, vida independiente, vamos a hablar un poquito más adelante sobre vida independiente, el uso significativo del tiempo. Acuérdense que ya nuestros hijos están en la edad de la adolescencia, ya están creciendo, ya tienen intereses diferentes a los de nosotros porque es parte de su personalidad, independientemente de que tengan una discapacidad. Pero estos son información, ejemplos para que ustedes puedan, cuando comiencen ese proceso de conversación, tengan información de guía. Seguimos. Aquí también en pantalla continuamos con ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad? Eh, Frases que podríamos encontrarnos al momento de cuando estamos discutiendo ese plan de transición en términos de una posible meta postsecundaria. En ocasiones es bien frecuente que a la edad de los 14 años, muchas veces todavía no tenemos claro o el estudiante y la familia no están muy claros en cuáles son los intereses, ¿verdad? Cuando le preguntan qué le gusta, qué le gustaría hacer. Yo recuerdo cuando estaba en escuela secundaria y me preguntaban que qué yo quería hacer. Yo no sabía. A mí me gustaban muchas cosas, pero en específicamente qué exactamente yo quería, recuerdo que fue bien difícil para mí. Estas son expresiones de ejemplos. Por ejemplo, a veces se escribe que el estudiante no expresó interés o deseo alguno. El estudiante está todavía indeciso. El estudiante o la familia ha expresado interés en colegio por 2 años, en curso de 2 años o de 4 años. Se entiende que podría tener apoyo, sin apoyo, escuela vocacional o técnica, con o sin apoyo. Estas son sencillamente frases que pueden ser comunes al momento de expresar, de comenzar esa conversación. Y quiero que ustedes tengan claros, a veces en las reuniones iniciales en donde comenzamos a hablar sobre transición, que es un concepto tan amplio, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que comenzar a aprender qué quiere decir esto de transición. Está bien muchas veces no saber, ¿ok? No saber. Y luego regresar y decir, me gustaría tener otra reunión porque estuve aprendiendo y ahora siento que puedo expresarme, que me gustaría tener una mejor conversación con el equipo y eso está bien. Quiero que sepan que eso, no tenemos que esperar 1 año, ¿verdad? Para regresar al equipo. La otra área, habíamos mencionado la área de empleo. En empleo es importante que ustedes sepan que la definición de empleo competitivo, ¿verdad? Empleo competitivo puede ser tiempo
trabajo a medio tiempo o a tiempo completo, en donde el individuo genera un salario y tiene responsabilidades típicas. Ese es un trabajo regular, ¿verdad? Un trabajo competitivo. También está el empleo apoyado donde el trabajo competitivo, donde la persona necesita servicios continuos de apoyo para llevar a cabo ese trabajo. Y hay programas que proveen ese tipo de apoyo. Pero es importante yo creo que el paso principal en este proceso es identificar, quiero perseguir la educación vocacional, una educación vocacional técnica, porque uno de mis deseos es el empleado. Ahí es donde el equipo comienza esa conversación. Y la otra, en ese proceso, cuando hablamos de empleo como parte del plan de transición, tenemos que aprender sobre la Oficina de Rehabilitación Vocacional, o VR por sus siglas en inglés. ¿Y quién es la Oficina de Rehabilitación Vocacional? Bueno, es un programa de elegibilidad, no es un programa de derecho, lo que quiere decir que hay un proceso es elegible, no es elegible, no es un entitlement como la educación especial, ¿verdad? No es un derecho. No es algo que porque una persona tenga discapacidad automáticamente va a ser elegible para servicios de rehabilitación vocacional. Eh, Esta oficina ayuda a personas elegibles con discapacidades a definir metas de empleo, si ese individuo es elegible, ayudan a desarrollar un plan individual para empleo, provee apoyos y soportes para la capacitación de individuos para la preparación de empleo. En otras palabras, los apoyos y los servicios están dirigidos a asistir a ese joven con discapacidades para que ese joven pueda ser empleado. No es conseguir un empleo, ¿ok? Es capacitarlo, empoderarlo. Y esto es un programa sustentado con fondos federales y estatales. Este es uno de los sistemas que tiene potencial de darle servicio a nuestros hijos si nuestros hijos son encontrados elegibles. Y Y ellos, es muy importante ujú, decirle a nuestros padres que en cada escuela y en cada condado hay representantes de la Oficina de Rehabilitación Vocacional y ellos pueden ser parte de la reunión de la IP y pueden ser parte de la programación del plan de transición dentro de la IP también. Concurrentemente, cuando ya son elegibles y se está pensando en metas donde esta oficina se puede ayudar, ellos pueden comenzar desde la escuela secundaria y dentro del plan de transición a cuando ya tienen 18 años y en el futuro. yeah, es parte de esa conversación del programa educativo individualizado en el plan de transición, informarlos a ustedes, ¿verdad?, sobre la Oficina de Rehabilitación Vocacional y con el permiso, ¿verdad? Con la autorización de la familia, del padre, la escuela puede invitar al representante de esta oficina. Algo que ustedes deben de tener en consideración es preguntarle al equipo de la escuela si tienen un coordinador de transición. Es importante que ustedes sepan si ustedes tienen disponible un coordinador de transición. ¿Ok? Vida independiente y participación en la comunidad. Este es un aspecto sumamente importante en nuestros hijos, ¿verdad? Y vida independiente, según Cronin, él define la vida independiente como aquellas habilidades o tareas que contribuyen al funcionamiento independiente exitoso de un individuo en la edad adulta. Si ustedes ven todas las definiciones desde la ley de educación, el plan de transición, los diferentes procesos que hay, todo el mundo habla de habilidades, de comunidad, de vida independiente, cómo ese individuo va haciendo esa transición, ¿verdad? Va caminando ese camino a convertirse en un adulto. ¿Y cuáles son esas áreas que la vida independiente muchas veces miramos? Miramos a vivienda. Vivienda quiere decir, mira, posiblemente en nuestra cultura muchos de nuestros hijos deciden continuar viviendo
en la casa familiar, pero ellos crean su propio ambiente de independencia, ¿verdad? Vivir en la casa familiar no quiere decir que usted no pueda ser independiente, ¿verdad? Lo que sucede es que hay ciertas reglas que van cambiando dentro de en las condiciones. Cuidado personal, transportación, oportunidades de recreación y oportunidades sociales, relaciones personales, ¿verdad? Vida independiente no es sinónimo meramente de decir, oh, yo quiero desarrollar las destrezas necesarias porque me voy a ir a vivir fuera de mi casa. ¿Ok? Ustedes pueden, los individuos con discapacidades, nuestros jóvenes o adultos jóvenes con discapacidades, pueden decidir porque eso es parte de su decisión. ¿Ok? Y es bien importante que que esto tenga una buena conversación en el equipo, porque muchas veces, para mi sorpresa, veo en los planes de transición, Carmen, en vida independiente, que esta parte no es considerada porque el estudiante vive con la familia. No, no. ¿Ok? Es importante considerarlo y recuerden que el estudiante y los padres son miembros del equipo del programa educativo individualizado. ¿Ok? Muchas veces hay un estereotipo, ¿verdad, Ana? Donde se presume que ellos no pueden vivir independientemente. Y eso es una de las cosas por las cuales damos estos entrenamientos para que se presuma la competencia, la habilidad del individuo Ujú, y que se honre, ¿verdad? No tan solamente reconocerlo, pero de que se honre, de que este individuo puede tener una vida independiente luego de su familia, ¿verdad? Es ujú. trabajar en conjunto y colaborar en conjunto. Gracias, Carmen. ¿Cuáles son algunos ejemplos muchas veces cuando miramos a vida independiente? Bueno, posiblemente el estudiante decida por los primeros años continuar viviendo, ¿verdad? En la casa familiar o el equipo comienza, no, mi expectativa es vivir, ¿verdad? Fuera de la casa familiar. Pero hay diferentes modalidades en términos de vivienda. Tenemos en pantalla a un joven que aparentemente está preparándose para ir, no sé, como a algún tipo de fiesta, pero él se ve sumamente contento en esa foto. Eso forma parte de las relaciones sociales, cómo nos relacionamos con otros miembros familiares, las amistades, en la comunidad. Estamos ya mirando a nuestros hijos muchas veces en el ambiente en que nosotros, los adultos típicos, nos involucramos. ¿Ok? Lo que es ese proceso de conversación, ese proceso de concientización. Y esperamos, Carmen y yo pasamos mucho tiempo desarrollando esta presentación con la mejor intención de que esto sea una información básica para ustedes comenzar ese proceso de empoderamiento relacionado a la transición. Y apoyarlos, ¿verdad? Y recomendarles que no se limiten con ciertos estereotipos que hay allá afuera acerca de cómo la vida independiente se ve para algunos individuos con discapacidades. Ujú, La creatividad no tiene límite. Yo he conocido y he estado en conferencias donde, por ejemplo, un individuo creó su plan de transición y él se mudó con su hermano y compraron una casa y este era un individuo con Down syndrome. So, a veces los estereotipos de nuestra sociedad limitan esa creatividad, pero en realidad, y a veces las familias tienen mucho miedo de perder beneficios. Obviamente la financiación de ciertas cosas es una preocupación muy válida, pero siempre cuando se colabora, se piensa, pueden haber maneras muy, muy creativas para que los individuos puedan vivir. ok. Gracias, Carmen. Uno de los aspectos sumamente importantes a considerar cuando estamos recibiendo servicios educativos es la comunicación, sistema de comunicación y tecnología de apoyo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, existen varios equipos y aparatos tecnológicos que pueden asistir a nuestros jóvenes y adultos jóvenes en su vida, pero la comunicación, por ejemplo, ejemplos como equipo médico. Hay algunas personas que necesitan ciertos aparatos o dispositivos, ¿verdad? Como sillas de ruedas o andadores o camas especiales o generadores eléctricos, etcétera. En sí, tomar en consideración todos estos equipos y aparatos, la finalidad es
ayudar en la funcionabilidad de las destrezas, en las habilidades de ese individuo. Hay que asegurarnos que tener un buen plan de comunicación, que el plan de comunicación sea apropiado. Ya a la edad de que nuestros hijos están en transición, posiblemente ya se ha identificado cuál es el método de comunicación efectivo para nuestros hijos, ¿verdad? Pero hay que asegurarnos, acuérdense que la transición comienza a los 14 años. Hay estudiantes que comienzan, que vemos una evolución en el término de su comunicación, ¿verdad? Más avanzada cuando están adolescentes, cuando están estimulados. Lo más importante es asegúrese que ese plan de comunicación provea el apoyo y el soporte efectivo para cualquier meta, empleo o comunidad, porque nuestros hijos necesitan comunicarse no solamente efectivamente en la escuela, en el hogar, en la comunidad, ¿verdad? Eh, También tenemos que tomar en consideración que si ellos están utilizando algún tipo de dispositivo o aparato o sistema de comunicación, eh, hay que tener bien claro, una vez ellos hagan la transición de la escuela a la comunidad, si se necesita financiamiento o servicios para continuar utilizando ese aparato o dispositivo de comunicación. Muchas veces las necesidades, vamos a recordar que la tecnología cambia, ¿verdad? Posiblemente un dispositivo de hace 5 años, cuando venimos a hacer una reevaluación de asistencia tecnológica, hay aparatos o dispositivos más avanzados que proveen, que pueden ayudar al individuo a mejorar y a maximizar sus destrezas. ¿Cómo eso se va a llevar a cabo? Todo eso forma parte de la conversación durante este plan de transición. Y el Eh, énfasis en este plan de transición es eso mismo, poder ayudar al individuo a mantener esa independencia. Cuando ese- nuestros individuos requieren estos tipos de equipos de apoyo y soportes o de comunicación, el enfoque es ese, mantener la independencia del individuo y estos sistemas le van a ayudar a eso mismo. Y es importante que ustedes estén pendientes de la parte de los servicios de esos dispositivos o sistemas de comunicación. Muchas veces se utiliza el seguro médico, ¿verdad? Para obtener el aparato o el dispositivo, ¿verdad? Pero entonces tenemos que investigar, parte de la conversación y de la planificación es qué servicio. Cuando hablamos de servicio, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién me va a ayudar a programar ese aparato? ¿Qué tipo de información vamos a incluir? ¿Quién me va a proveer a mí una capacitación para yo saber cómo utilizar ese aparato o dispositivo y yo asistir a mi hijo? ¿O quién le va a dar la capacitación y el servicio a mi hijo? En términos de garantía, en términos de mantenimiento. ¿Ok? Asistencia tecnológica también no necesariamente está limitado a estos aparatos. Asistencia tecnológica puede ser hasta una cuchara adaptada, ¿verdad? Cosas que nosotros adaptamos en nuestras casas. No necesariamente tiene que ser pagado un aparato o dispositivo pagado por el seguro médico o alguna organización. Puede ser cosas que nosotros hasta adquirimos en las tiendas. Hoy en día hay mucha diversidad con relación a aparatos y dispositivos para ayudar en las habilidades y en la funcionabilidad de nuestros hijos. ¿Ok? Bueno, parte de la vida independiente, de esa vida en la comunidad, es considerar la participación cívica. ¿Y qué quiere decir? El derecho al voto. Nuestros jóvenes tienen derecho al voto, pero para accesar ese derecho hay que llevar a cabo ciertas cosas, como por ejemplo, tienen que inscribirse, ¿verdad? Eventualmente, parte de él, una buena coordinador de transición va a hablar y el equipo se supone que le pregunte, ¿está su hijo registrado para votar? ¿Verdad? ¿Conoce ustedes sus derechos en general? En el estado de Pensilvania no hay ninguna ley que prohíba a una persona que tenga discapacidad intelectual a votar, ¿ok? Ni tampoco usted puede ser cuestionado qué tipo de discapacidad en el momento de usted votar, ¿ok? ¿Dónde puede aprender sobre temas y candidatos? Todas estas cosas son parte de las preguntas. ¿Cómo participa en la comunidad, verdad? Hay organizaciones, clubes, clubs,
en diferente, dependiendo donde, ¿verdad? Donde usted resida. Hay que, ¿verdad? Involucrarnos. En un momento dado, comenzar ese proceso de nosotros abrir nuestras alas, ¿verdad? No solamente como padres, para nosotros ayudar a nuestros hijos a abrir esas alas a la comunidad. Para nuestros jóvenes varones, ¿verdad? Es necesario inscribirse en el servicio selectivo, ¿verdad? Eso forma parte del proceso de transición y forma parte del proceso a la adultez. ¿Ok? Y seguimos. Esta presentación, déjeme decirle que el proceso de transición a la vida adulta eh, a mí me dio ansiedad cuando, cuando yo comencé a escuchar todas estas cosas. Yo tengo que ser honesta, me dio ansiedad. eh, yo tenía muchas preguntas, no sabía por dónde comienzo, porque mi hijo pues tiene discapacidades múltiples y condiciones complejas en el cuidado de la salud. Y no solamente tenía que expuesta al sistema educativo y al sistema médico, y sí sé de verdad de otros sistemas de servicio, pero el aspecto del cambio de la legalidad a la edad de los 18 años, cómo ciertos servicios cambian cuando ellos cumplen 21 años, ¿verdad? Por eso es que los exhorto vayan a todas las capacitaciones posibles una y otra vez, repasen y escuchen porque es un proceso de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, si recuerdan, casi hace como unos 20 o 25 minutos atrás mencionamos sobre el plan de apoyo individual, ¿verdad? Uno de los planes más comunes que posiblemente usted va a escuchar si su hijo tiene discapacidad intelectual y o autismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es el plan de apoyo individual? Este plan proporciona detalles sobre lo que es más importante en la vida de esa persona con discapacidad intelectual o autismo, para que las personas involucradas, ¿verdad? Las personas alrededor sepan cómo apoyar a esa persona y concentrarse en las áreas que son importantes para el individuo. Este es un plan que también es desarrollado a través de un proceso de planificación centrado en la familia. Y uno de los aspectos bien importantes cuando desarrollamos el plan de apoyo individual es que hay una distinción, Carmen, y nuestra audiencia, en qué es importante para el individuo, para nuestro joven, versus qué es importante para ese individuo desde el punto de vista de nosotros como cuidadores o padres. Y en este tipo de plan, en el plan de apoyo individual, este es un plan desarrollado por un equipo en donde la figura principal es nuestro hijo. Y los que formamos parte de ese equipo, lo que hacemos es aportar información para nosotros determinar cuáles son las necesidades basadas, ¿verdad? En cuáles son esos deseos. Esto también es un plan, es un proceso. En ese link, perdón, en ese enlace que ustedes van a tener acceso cuando reciban la presentación, los va a llevar a una página en donde ustedes van a tener acceso al formato en español de este plan para aquellos que quieran comenzar a observar cómo luce el plan de apoyo individual. Ahora bien, este plan, como muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿de dónde sale este plan? Bueno, para los jóvenes que están inscritos en el sistema de discapacidad intelectual o retraso o discapacidades en el desarrollo y o autismo, ¿verdad? Eh, en su condado, en un momento dado, va a haber una solicitud para lo que se llama una de las exenciones y vamos a hablar sobre qué es una exención en el próximo minuto. Y parte de ese proceso es que si sus hijos van a recibir fondos y servicios a través de ese sistema, este plan se va a desarrollar. Y este es otro sistema de servicio que tiene, Carmen, que sus propias reglas, sus propios procesos.
En el caso de mi hijo tiene 35 años en estos momentos, él fue elegible para entrar para otorgársele una de las exenciones a la edad de los 13 años. Lo que quiere decir que desde la edad de los 13 años yo estuve trabajando simultáneamente con dos sistemas que proveen dos servicios de apoyo, dos planes completamente de apoyo y muchas veces se entrelazan en sí en las metas por muchísimos años. Ahora bien, la exención. Muchos de nosotros conocemos la exención como waiver. Estamos más acostumbrados a escuchar ese término, el término de waiver versus el término de la exención, ¿verdad? Y estos waivers vienen de los servicios basados en el hogar y la comunidad. Esto es un servicio, acuérdense, este sistema va a mirar por servicios, por las necesidades y los servicios de nuestros individuos en el hogar y la comunidad. Las exenciones proporcionan servicios en esos settings, ¿verdad? El hogar y en la comunidad, a diferencia de ellos estar viviendo en una institución, en un hogar de reposo o nursing home o en una facilidad, ¿verdad? Esa es una de las oportunidades que tenemos nosotros, que nuestros hijos tienen. Aquellos que puedan accesar una de estas exenciones, esta es la prioridad de la exención, vida en el hogar y en la comunidad. Las exenciones no son un derecho. Hay un proceso de elegibilidad y tiene que haber fondos disponibles. ¿Ok? Como tenemos en pantalla, hay diferentes exenciones en el estado de Pensilvania y cada una de ellas tiene requisitos específicos de elegibilidad y servicios y, y son un recurso principal para que nuestros jóvenes y jóvenes adultos reciban servicio, nuestros adolescentes y jóvenes adultos reciban servicio una vez los servicios a través de asistencia médica terminan a la edad de los 21 años, ¿verdad? Porque hay ciertos servicios que nuestros hijos reciben a través de asistencia médica que terminan cuando ellos cumplen la edad de los 21 años. Y muchas veces, ¿cuáles son estos servicios? Pues ejemplo de estos servicios son si sus hijos tienen lo que se llama una ayudante de salud en la casa, en inglés le decimos Home Health Aid, o si tienen servicios de enfermera. Hay muchos de nuestros jóvenes que tienen necesidades complejas, ¿verdad?, en el cuidado de la salud y tienen este nivel de servicio en el hogar. Una vez cumplen los 21 años, entonces hay que identificar qué sistema de servicio puede continuar sustentando financieramente este servicio. Para más información, tienen un enlace en pantalla. Recuérdense que nosotros estamos en el Centro PIL para si ustedes necesitan alguna consultoría individual o información adicional. Y hay que hacer la salvaguarda de que muchos padres, especialmente en nuestra comunidad hispana, se confunden porque tenemos unas amistades que cualificaron para ciertos programas y entonces pensamos que nosotros también podemos calificar para esos programas. Como muy bien dice Ana, acuérdense que la elegibilidad es específica. Por ejemplo, usted puede tener dos individuos que están debajo del diagnóstico de autismo y un individuo califica, pero el otro no. Porque cuando hay este tipo de programación y este tipo de calificación, se va directamente a la individualidad de esta persona. Y no porque una persona haya calificado, quiere decir que yo voy a calificar o viceversa. Siempre mantenga la elegibilidad en la vanguardia cuando esté aplicando para estos procesos. Okay. Muchas veces de la manera en que nosotros encontramos, nos enteramos de estas cosas, ¿verdad? De todos estos sistemas, servicios, elegibilidad, es muchas veces en conversaciones con otras familias, asistiendo a capacitaciones. Es sumamente importante. El tiempo pasa volando, pasa sumamente rápido, nuestros hijos crecen y acuérdense que a la vez que nosotros estamos aprendiendo sobre el sistema, estamos también apoyando directamente a nuestros hijos, ¿verdad? Estamos sumamente activos en actividades en la comunidad, qué es lo que está sucediendo en la escuela. Nosotros somos entes, nosotros los padres somos entes sumamente ocupados, por eso es que
yo siempre le digo a los papás, y en esto me tengo que incluir, nosotros somos los expertos en nuestros hijos porque nosotros llevamos a cabo esto día a día. ¿Ok? Ahora bien, en resumen, ¿cuáles son algunas de las organizaciones o sistemas de apoyo o de servicios potenciales para nuestros hijos? Bueno, la administración del Seguro Social, Medicare, ¿verdad? Porque a veces nuestros hijos con discapacidades puede ser que algún papá se jubile o, ¿verdad? O si algún papá que trabajó falleció y hay ciertos, ¿verdad? Beneficios alrededor. Asistencia médica, la oficina de rehabilitación vocacional, la oficina de programas de desarrollo. Es importante que si usted tiene un joven con discapacidad intelectual y o autismo, por favor, lleve a cabo los pasos de registración, ¿verdad? Para saber si es elegible y eventualmente la potencialidad de ser partícipe de una de las exenciones. Autoridad de vivienda, como dijo Carmen en el proceso anterior, hay diferentes opciones de vivienda. Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar, ¿verdad? A oportunidades de vivienda. Los programas de incentivo de trabajo y planificación de beneficios antes eran conocidos como WIP, le decíamos WIPA en inglés. Pero es importante nosotros saber que nuestros hijos pueden trabajar. Hay algunos que pueden llevar a cabo el trabajo sin apoyo, otros necesitan apoyo, ¿verdad? Y acuérdense que todos estos programas de incentivo ayudan a cómo entender, cómo podemos planificar, hacer eso posible. Trabajo no quiere decir necesariamente que alguien va a perder por completo un beneficio. Inclusive aquí en el estado de Pensilvania recientemente una de las protecciones, uno de los programas que protege a una persona con discapacidad cuando genera ingreso y protege la asistencia médica, fue mejorado. Pero lo importante es pregunte y oriéntese. ¿Ok? No deje que el miedo a la falta de información o mala información lo deje tomar decisiones que no necesariamente son en beneficio de su joven o joven adulto. Seguimos. Bueno, yo creo que llegamos, Carmen, al final de la presentación y recuerden que aún con los mejores planes, la vida cambia, ¿verdad? Creo que puedes cambiar la diapositiva, Carmen. Adelantarla. Aún con los mejores planes, la vida cambia. Y si la vida ¿Cuál, cambia, cuál estás bueno, viendo ahora? Porque tengo el corazón. el corazón, ahora está el corazón, sí. Aún con los mejores planes, la vida cambia. Y, y si la vida cambia, ¿verdad? Asegúrese de ajustar los planes según las necesidades cambien. Utilice los recursos disponibles. Recuerde que no estamos solos, usted no está solo en este proceso. Eh, a veces enfrentamos situaciones nuevas, pero este periodo de transición es excitante, nos da mucho nervio, hay mucho que aprender, es es un proceso para nuestros hijos y es un proceso para nosotros los padres que estamos apoyando día a día a nuestros hijos. Utilice los recursos, tenemos información en nuestro website, síganos en las páginas sociales, ustedes van a recibir esta presentación. Nosotros organizamos lo mejor posible toda una serie de recursos. Ustedes ven en pantalla, van en la presentación, van a ver cómo luce el plan de transición en el programa educativo individualizado. Tienen una lista de chequeo, ¿verdad? ¿Qué cosas cuando comenzamos a los 14, que se podría comenzar a hacer? Todo es información para ustedes capacitarse. Están los sitios web, por ejemplo, Socios Reales de Transición. Ellos llevan a cabo capacitaciones y hay interpretación disponible. Ustedes pueden aprender un poquito más sobre eso en pantalla. Está también donde Carmen está circulando en rojo, Socios Reales de Transición. Estos son capacitaciones virtuales y son sumamente interesantes, son bien productivas. Está el website de Transition Discovery en donde ustedes pueden cambiar el lenguaje, el idioma del sitio web
al español para que puedan accesar a la información. Y también tienen a su disposición Transición a la Vida Adulta en Pensilvania, que viene del Departamento de Salud de Pensilvania. Creo que este recurso es del 2013, posiblemente. Nosotras hicimos una investigación exhaustiva el día de ayer y no encontramos una versión actualizada, pero aún así todavía hay muy buena información. Y recuerden que nosotros en el Centro PIL estamos a su disposición, tanto Carmen como yo o cualquier otro de los especialistas en recursos para familia. Van a haber muchos enlaces con diferentes temas que les pueden ser de ayuda. Así que gracias a ustedes. Por favor, recuerden llenar, completar la evaluación. Es bien importante que nos dejen saber si esta información les es de beneficio y qué otros temas en el futuro ustedes les gustaría discutir. Eh, recuerden, transición es un periodo de cambio, es activo, va a ser bien individual y nosotros los padres necesitamos educarnos, necesitamos empoderarnos para poder apoyar a ese joven, a ese adolescente, ese joven adulto que comienza a florecer, que comienza a dejarnos saber que tiene intereses diferentes a los que nosotros pensábamos que, ¿verdad?, que iba a tener. ¿Ok? Am, Carmen, ¿tienes algún otro comentario antes de detener la grabación? Por si acaso tenemos preguntas de nuestra audiencia. Las preguntas las tomamos individual, fuera de la grabación. Carmen, ¿estás en mute? Le puse en el chat y creo que se lo mandé directamente a Natalie en vez de le estoy poniendo, colocando en el chat ahora mismo el survey y el scan si tienes el código QR para que puedas llenar la encuesta y que puedas bajar todos los recursos en cuanto a la aplicación de Pew. Si tienes preguntas, pues las tomamos en un momentito, pero ahí tienes la información. So, vamos a ver.